Soy el profesor Benito Codina del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca del desarrollo de la competencia intercultural como un elemento enmarcado dentro de la diversidad cultural. Partamos de la definición de diversidad. La diversidad no es un hecho intangible, no es filosofía, es una realidad. Por lo tanto, si es una realidad, lo primero que tenemos que ser es conscientes de que existe, y que no solamente existe, sino que es fundamental y necesaria. Algo que a veces nos resulta extraño porque parece que sea un término que hayamos tendido a evitar. No siempre se ha hablado de diversidad. ¿Por qué? Entre otras razones porque es un concepto relativamente actual. Hasta hace bien poco se entendía lo monocorde, lo único, como elemento tangible. Desde la década de los 80 se habla ya de conceptos relacionados con lo diferente, con lo diverso. Por ejemplo, es en esa década, la década de los 80, cuando en nuestro país, en España, empieza a utilizarse el término integración, cuando hablamos de alumnado con diferencias, con necesidades educativas especiales, cuando tratamos el tema de la educación especial y especializada. Es la Ley Orgánica General de Educación del año 90 cuando introduce el término de adaptaciones curriculares, precisamente para tratar la manera de abordar esas diferencias individuales. Y ya no solamente lo hace desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos o de habilidades, sino también de las minorías étnicas, de las diferencias en virtud de las procedencias culturales. En la Ley Orgánica de Educación del año 2006 se habla de la atención a la diversidad y se incluye, además de las minorías étnicas y además del concepto de integración, el de inclusión y el de equidad. Aquí lo importante no es solamente integrar, sino incluir con todo lo que ese término conlleva, pertenecer a un grupo. Y desde luego la pertenencia desde la equidad, no solamente desde la diferencia, sino desde la justicia, justicia educativa, justicia social. Por lo tanto, teniendo en cuenta este hecho novedoso, pero lo que nos aporta, ¿qué entendemos por diversidad? Bien, podemos hablar desde el punto de vista más simple de la variedad, de la diferencia, pero también podemos hablar desde otro punto de vista, desde la abundancia, desde la capacidad que nos da tener multitud de cosas diferentes. La primera de las definiciones, desde luego, es muy reduccionista, porque hablamos de la diferencia, de lo único, de lo especial. La segunda, desde luego, hace referencia a la riqueza que nos produce la abundancia, la diversidad. Bien, cada persona es diversa, es diferente, y lo somos porque pensamos, actuamos de manera diferente, aunque vivamos en un entorno social compuesto de normas, de pautas, de conductas socialmente aceptadas. Desde luego, cuando hablamos de diferencias individuales, nos estamos refiriendo a cualidades, a capacidades, a sexo, a orígenes sociales, a intereses, a patrones culturales, inclusive a usos lingüísticos, a idiomas distintos. Eso hace que todos seamos distintos, eso hace que la diversidad suponga una riqueza. Por lo tanto, teniendo en cuenta la riqueza, lo múltiple que supone considerar la diversidad, ¿qué debemos llevar a cabo para atender, para dar respuesta a esa diversidad? Bien, en definitiva son tres grandes cosas las que tenemos que tener presentes. En primer lugar, pretender y prevenir las situaciones de desigualdad. Evidentemente, lo desigual supone marcar diferencias, pero diferencias desde el punto de vista estigmatizante. Aquí se trata de que la diferencia es una riqueza. Erradicar la discriminación por el hecho de que uno sea diverso, que tenga una cultura, una religión, un sexo, que tenga una procedencia distinta, no tiene por qué ser discriminatorio. Simplemente es diverso y eso es riqueza. Y por último, ser capaz de atender a esas necesidades diversas. Solamente que uno asuma su existencia no basta. Tienes que saber cómo ayudar al desarrollo, al crecimiento de esa diversidad, porque en su desarrollo, en su crecimiento, está nuestro propio desarrollo y crecimiento. Bien, algunas de las situaciones con las que generalmente nos encontramos a la hora de atender esa diversidad desde el punto de vista educativo están las desventajas socioculturales, la procedencia de entornos más o menos ricos culturalmente, que supone poner en marcha la equidad que antes mencionábamos. Por otro lado, compensar esos desajustes, sobre todo desde el punto de vista lingüístico. Cuando vemos que personas
que proceden de entornos lingüísticos distintos, tienen que adaptarse al nuestro, hace falta que haya elementos compensatorios para que no tengan ningún tipo de discriminación, de desventaja por ello. En tercer lugar, aquellas personas que tengan dificultades a la hora de adquirir aprendizaje o a la hora de adaptarse a entornos normalizados, como por ejemplo las personas con discapacidad, sean estas de carácter físico, psíquico, sensorial, etcétera. Para ellas hay que buscar mecanismos que les igualen, que les compensen, que por lo tanto les permitan estar insertadas, integradas dentro de nuestra sociedad normalizada. Por último, las situaciones de desajuste. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a aquellas personas que tienen dificultades para aprender, para adquirir conocimientos, para llegar incluso a la fuente de dichos conocimientos. Eso también tiene que ser un motivo de equidad y de compensación, porque igualar desde abajo no es malo, supone que tengamos todos oportunidades para llegar a ser iguales por arriba. Además de eso, tenemos que tener presente otro elemento de diversidad, la cultural. La cultura es un elemento que nos diferencia desde el punto de vista de nuestro origen, de nuestra procedencia geográfica, de nuestro idioma, de nuestra lengua. Esa diversidad cultural hace que tengamos rasgos socioculturales concretos, que nos hacen ser distintos, pero que al mismo tiempo nos hacen enriquecer como conjunto, porque en esa propia diversidad está la riqueza, la simplicidad, lo monocorde, lo único, lo autónomo. Desde luego no tiene el potencial que tiene lo rico, lo diverso, lo culturalmente distinto. Bien, la diversidad cultural es un derecho para todos aquellos grupos étnicos distintos, diversos, diferentes, porque es su forma de identificarse, de reconocerse, y que se traduce en distintas formas de expresión, desde el punto de vista del idioma, del folclore, de las pautas de conducta, de sus costumbres. Y eso hace que sea un espacio de respeto mutuo, de mutua comprensión, de diálogo, de intercambio, porque quizás de ella podamos saber cosas que nosotros hasta ahora desconocíamos. No resulta extraño a día de hoy que un joven de nuestro entorno vista prendas de ropas que proceden de distintas culturas. No es extraño que asumamos ritmos, músicas de otras culturas. No es extraño que asumamos distintas formas de expresarnos que proceden de otras culturas y al final las asumimos como propias. Eso supone la riqueza de la diversidad, la asunción de distintas formas de expresión como elementos de enriquecimiento de nuestra propia identidad. Por lo tanto, el sustento de la diversidad cultural se basa en las distintas formas en las que las culturas se nos ofrecen, que nos permiten resolver problemas, porque a través de la comprensión es fácil resolver dichos problemas, que nos permiten apoyarnos y sustentarnos en los distintos modos de ser, porque eso facilita la comunicación. Y por último, porque nos permiten establecer intercambios, préstamos. A día de hoy no es nada extraño que una persona acuda a estudiar a otro país. Quizás los mismos elementos curriculares, pero a través de una cultura distinta, de una manera de ver la realidad distinta, y eso nos enriquece. A nadie le sorprende que para terminar tu formación no solamente adquieras los conocimientos curriculares básicos, sino que además entiendas, comprendas y compartas cómo ven esos mismos contenidos curriculares desde otra cultura, desde otra identidad cultural. Bien, la cultura, la diversidad cultural, por lo tanto, es un patrimonio común de la humanidad, es la mayor de las riquezas de nuestra humanidad, es un importante potencial de desarrollo, pero no solamente social, sino también cultural, económico, intercultural, moral. Desde luego, la comunicación genera la posibilidad de que la gente vaya de un sitio a otro, genera la posibilidad de que nos conozcamos, y eso, a su vez, nos desarrolla intelectual, moral y también económicamente. La diversidad, por lo tanto, cultural es un derecho, pero es un derecho que no solamente existe, sino que debe ser respetado, preservado, porque con ello estamos salvaguardando el beneficio, el enriquecimiento no solamente de nuestra cultura, sino de las futuras generaciones. La mejor herencia que les podamos dar a nuestra futura generación es tener claro que desde la diversidad cultural no solamente crecemos otros, sino que además es el mejor y mayor legado que les podamos dar a quienes detrás de nosotros formarán parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Muchas gracias.